Bienvenidos a un video de estos esporádicos que subo a Psicología Hoy, siempre movida por el interés de compartir información relacionada con salud mental. En esta ocasión, pues el tema de la psiquiatría, la psicofarmacología y bueno, pues la mala información que hay alrededor de estas áreas. Y aunque es un tema del que, bueno, como psicóloga clínica yo debo tener conocimiento, pues no es mi área de especialidad. Entonces, pues me atreví, ¿verdad?, a invitar a alguien que sí lo es, y por eso tengo hoy el gusto de hacer este video con la doctora Fernanda Flores. ¿Cómo estás, Fernanda? Por favor, platícanos quién eres. Hola, Isabel, muchas gracias por la invitación, y claro, con gusto, pues bueno, yo soy médico psiquiatra, y pues para ser médico psiquiatra, primero, ya sabes, estudias los años de medicina general y luego ya haces 4 años de la especialidad, que es en la residencia de psiquiatría. Entonces yo la hice aquí en Monterrey, en el programa multicéntrico del TEC de Monterrey con el Hospital de Secretaría de Salud, el Hospital Psiquiátrico aquí del estado. Y pues mucho gusto, me encanta que me inviten a este tipo de eventos y sobre todo, como tú dices, para compartir más información, porque luego hay muchos mitos y ideas extrañas que se tienen sobre todo esto que es la psiquiatría, los psicofármacos y las enfermedades pues ya mentales graves, ¿verdad? Entonces aquí estamos. Así es, muchísimas gracias, Fernanda. Pues voy a aprovechar todo tu conocimiento para que nos ayudes con estas preguntitas bien básicas. La psicología y la psiquiatría son dos disciplinas que tienen mucha relación, trabajan en conjunto. Sin embargo, pues hay una diferencia, que tú acabas de mencionar, que es bien importante y es lo que pues hace que ustedes sí puedan prescribir medicamentos porque tienen esta formación en medicina, y nosotros los psicólogos, aunque yo sé que hay por ahí hay algunos que se atreven incluso a mandar cosas que ni siquiera están reguladas, pero nosotros no tenemos la licencia para medicar. Por eso trabajamos en estos equipos multidisciplinarios, para trabajar con psiquiatras y de pronto con neuropsiquiatras, etcétera. Y pues bueno, aquí el punto es que ustedes pueden ayudar a reconocer cuando un trastorno emocional proviene de una enfermedad física y no de, por ejemplo, no de un trastorno emocional, ¿no? Por ejemplo, el hipotiroidismo o hipertiroidismo, estas generan síntomas emocionales y bueno, tienen su base en una alteración biológica. La verdad es que yo no sé mucho de esto, obviamente tú sabes mucho más, pero ustedes pueden encontrar esta diferencia, ¿no? Por eso es que la exploración es diferente. Y bueno, entonces yo creo que mi primer pregunta en este caso sería, ¿qué necesidad o qué necesidades me llevan a una consulta con un psiquiatra o con una psiquiatra? ¿Qué necesidades? Ok, pues bueno, o sea, primero más bien, ¿qué es una consulta de parte de psiquiatría, no? O sea, ¿qué es la psiquiatría? Y decimos, pues es una rama de la medicina que se encarga de estudiar pues toda la parte de salud mental. Y entonces en una consulta de psiquiatría se trata de hacer una evaluación integral de las causas psicológicas, biológicas, médicas y hasta sociales que pueden estar causando problemas de salud mental. Entonces, pues un psiquiatra va a ayudar a identificar este problema de salud mental, ayudar a identificar sus causas, a descartar que no sean, como tú decías, alguna otra causa médica, ¿sí? Que puede también llegar a presentar como síntomas del lado mentales, como depresión, como ansiedad. Y entonces, ¿qué situaciones pueden hacer necesario que alguien vaya a un psiquiatra? Pues bueno, cuando hay una incapacidad, por ejemplo, muy importante para controlar las emociones, cuando existen cambios también importantes, constantes en los patrones del sueño, en los patrones alimenticios, problemas con el apetito, cuando hay un uso de sustancias complicado, ya problemático, cuando hay cambios importantes en el desempeño escolar, en el desempeño laboral, cuando se presentan, por ejemplo, conductas de aislamiento muy importantes y de forma más repentina en una persona que antes no tenía esos problemas,
cuando nos enfrentamos a enfermedades físicas que no tienen como una causa, y entonces esos pacientes que andan brincando de doctor en doctor en doctor y todo el mundo le dice, pero es que no tienes nada en común. No es que no tenga nada, sino no se ha dado el enfoque correcto para evaluar esa situación. Y pues ya cuando también se identifiquen situaciones de mucha ansiedad, de mucha preocupación o de una tristeza excesiva, ¿verdad? Y entonces la salud mental pues existe todo dentro de un espectro y no necesariamente todos los problemas de salud mental van a requerir un tratamiento por un psiquiatra. Y ahí es donde nos apoyamos mucho, sí, pues de otros tipos de médicos también y sobre todo pues el apoyo en conjunto, como decías, con psicoterapeutas, psicólogos, personal de rehabilitación, de habilidades sociales, muchas cosas para poder trabajar, pues sí, en forma multidisciplinaria. Así es. Y bueno, aquí el tema importante, bueno, digamos que pues en este, podríamos llamarlo binomio entre psicólogo y psiquiatra, pues lo que podría ser una gran diferencia entre otras más, pero vamos a hablar como de la más básica, que son los fármacos utilizados para tratar los trastornos psiquiátricos, ¿no? Estos se pueden denominar fármacos psicotrópicos, psicoactivos o psicofármacos. ¿Qué es lo que hace un psicofármaco diferente a los demás fármacos? Pues es que depende, ¿verdad? Hay muchos tipos de psicofármacos y de hecho los podemos clasificar en aquellos que son de tipo como ansiolíticos o tranquilizantes, los que son de tipo neurolépticos o antipsicóticos, los fármacos antidepresivos, fármacos estabilizadores del estado de ánimo, hipnóticos o inductores del sueño, fármacos que trabajan como psicoestimulantes. Y también pues hay otros tipos de fármacos que entonces, por ejemplo, nos ayudan en problemas como adicciones o en otros tipos de problemas. Pero sí, más o menos esos son los principales en los que los podemos ir clasificando. Ok, sí, claro, y obviamente ustedes conocen perfectamente toda esta gama de posibilidades, porque, bueno, en este caso más bien yo iría a mi siguiente pregunta, ¿no? Que es sobre algo igual que también es muy básico y que no saben muchas personas. Y aquí te comento, ya sabes que de pronto nos dejan como el mensaje aquí en la red social y te platican pues toda la historia, todo el caso. Y se entera uno de cosas muy difíciles, pero precisamente por eso es que hay que hacer estos videos para que la gente tenga esta información. Entonces, una amiga me comentaba que una neuróloga le había enviado, ella tenía diagnóstico de depresión mayor y le había enviado paroxetina y quetiapina. El tema es que la paciente pues tuvo que dejar el medicamento por razones económicas y no sabía, ella tenía mucha angustia porque pensaba que esto podía generarle un desbalance mayor. Entonces, bueno, trataba de apoyarse en su neuróloga, pero sentía que como que estaba muy desconectada, ¿no? Muy poco empática, que no le tomaba las llamadas, que prácticamente le dijo, tómate el medicamento, toma terapia y se acabó, ¿no? Entonces, yo creo que en estos casos no sería mejor que su neuróloga, que aunque también puede prescribir estos medicamentos, si no pueda atender el caso, que la derive con un psiquiatra, ¿no? Para que le pueda dar seguimiento pues al tratamiento. Y como te comentaba en algún momento, pues también he visto que cirujanos homeópatas nos hacen el favor de prescribir psicofármacos. Entonces, ¿quién puede prescribir un psicofármaco? ¿Es necesario tener una especialización o además del psiquiatra, quién más los puede prescribir? Ok, y entonces aquí pues entras a un súper tema, ¿verdad? Que hasta puede causar mucha polémica. Un psicofármaco, como ya dijimos, pues pueden ser desde antidepresivos hasta antipsicóticos, van variando. En general, un médico puede llegar a prescribir, o sea, cualquier psicofármaco, ¿sí? Por ese lado no hay problema y entonces, de hecho, se está tratando de utilizar pues mucho el apoyo de médicos generales, de médicos familiares, para que puedan abordar desde un principio a los pacientes que presentan, pues sí, las enfermedades más comunes con las que estamos viviendo ahorita, ¿verdad? Sobre todo ansiedad y depresión. Y entonces que si un paciente va con su médico familiar, le detecta ya datos de una depresión,
pues que pueda iniciar el tratamiento con antidepresivos de una vez y no se tenga que esperar 2-3 semanas en lo que le dan la cita con el psiquiatra, porque la verdad es que hay muy pocos psiquiatras para la población, ¿verdad? Lo que se indica y lo que se necesita. Y entonces por ese lado sí se puede prescribir este tipo de fármacos por otros tipos de médicos, de doctores que no sean psiquiatras. Pero aquí ya caemos, por ejemplo, este caso que me decías de la neuróloga que indicó estos medicamentos, que a lo mejor sí sería indicado pues que se le diera más adelante el seguimiento por parte de un psiquiatra. ¿Por qué? Porque sí, podemos ver, pues los antidepresivos, el que le doy le va a funcionar. Y muchas veces sí, pero muchas veces pues se tienen que evaluar más cosas. Y de ahí que pues todos estos años que ya tengamos de especializarnos en el área de la psiquiatría, pues sí vas aprendiendo pequeñas diferencias de los fármacos, cuáles a veces tienen más indicación para trastornos con parte ansiosa, para trastornos con una parte depresiva más importantes, cuáles le pueden pegar más al sueño, cuáles no, y pues ya son como perlas hasta eso muy, muy específicas y que podrían beneficiarse mucho del apoyo de un psiquiatra. O también que a veces no es de mucho conocimiento qué tipo de medicamentos psicofármacos interactúan con otros medicamentos, o que sea recomendado que no mezcles dos tipos de medicamentos, o por cuánto tiempo se lo va a estar teniendo que tomar, o cómo se debe de iniciar, a lo mejor de una forma un poquito más paulatina, cuánto tiempo se lo tiene que tomar, cómo va a ser la retirada. Muchas veces los doctores como que sí tienen las bases y de ahí que sí puedan empezarlos, y se recomienda en muchos casos que los inicien, pero siempre que se pueda acompañar en algún momento de una valoración por parte de psiquiatría. Ok, sí, claro, eso es súper importante lo que mencionas, porque, bueno, pues aquí también es importante saber que, bueno, pues los efectos secundarios son inherentes al tratamiento farmacológico, ¿no? Y pueden variar considerablemente según el paciente. Entonces, como tú dices, bueno, se lo puede dar este médico general, pero se recomienda que un psiquiatra le dé seguimiento. Si una persona no tolera un medicamento, ¿se puede cambiar por otro? Sí, claro que sí, o sea, la idea de que, bueno, sí, pues muchos de estos medicamentos pueden llegar a tener efectos secundarios, no es regla, hay personas que nunca tienen el más mínimo problema y hay personas que sí, ¿verdad? Y entonces cuando se presentan efectos secundarios, se convierten en un problema, pues se trata de cambiar la dosis, de cambiar la forma de liberación o de cambiar hasta el tipo de medicamento. Muchas veces iniciamos con el medicamento más común, el que se ha visto a lo mejor más resultados para la mayor parte de la gente, pero siempre está la posibilidad de que a ti en específico, Isabel, no te haya caído bien ese medicamento, y entonces pues hay todo un escalón de cosas, de pasos que podemos seguir haciendo. Hay muchos tipos de medicamentos, hay muchas marcas de medicamentos y todos van a tener sus posibles beneficios y efectos. Y efectos secundarios diferentes. Entonces de ahí se trata de que trabajes mucho en conjunto con tu médico, con tu psiquiatra, pues para poder llegar al que va a ser más adecuado para ti, ¿verdad? El que te va a causar menos problemas y con el que vamos a ver notar mayor mejoría. Así es. Y bueno, obviamente es, por lo que te comentaba, y creo que ya un poco nos has respondido lo que hubiera sido la siguiente pregunta, ¿no? El cómo y cuándo se puede suspender un medicamento. O sea, esto se puede interrumpir abruptamente o se va dejando gradualmente. Esto es algo que me imagino que van viendo dependiendo de los avances que va teniendo el paciente, pero ¿se puede cortar abruptamente el suministro? Y es que ahí sí varía mucho del tipo de medicamento que estamos hablando y del tipo de condición, de enfermedad que se esté manejando, ¿verdad?
Y entonces, por ejemplo, con los antidepresivos, son de los de uso más común, en ocasiones sí se puede interrumpir el medicamento como de forma así súbita, y a lo mejor no es lo más recomendado, porque de ahí que te digas, o sea, guiarte mucho, dar mucho el acompañamiento con tu médico, porque hay algunos medicamentos que así como se empezaron poco a poco, pues es lo indicado que también se vayan retirando poco a poco. O hay medicamentos que sí, no pasa nada, y te digo, al día siguiente ya suspéndelo y vamos viendo. Y hay medicamentos que a veces sí necesitan tomarse por un tiempo muy prolongado. No es que todos los medicamentos, o sea, si tú empiezas a tomar un antidepresivo, si tú empiezas a tomar algún psicofármaco, no significa que lo vas a estar tomando para siempre, para toda tu vida, pero hay distintas patologías, hay distintos tipos de medicamentos en donde sí se va a necesitar estar tomándolo mucho tiempo, ¿sí? Y entonces varía mucho y depende de cada caso, de cada persona y de cada condición que estemos tratando. Sí, y bueno, aquí esto estaría como muy relacionado con otro mito que yo te comentaba, ¿no? No voy al psiquiatra porque no quiero estar medicado toda mi vida, o no quiero generar una adicción, por ejemplo, ¿no? O sea, yo creo que en este caso sí podrían llegar a producirla, pues si no se usan adecuadamente, por eso son medicamentos controlados. ¿Qué dices de estos mitos? O sea, no voy porque son para siempre, ¿no? O me van a crear una adicción. Claro, y entonces, pues bueno, hay que ver de dónde estamos escuchando estas ideas, ¿no? Yo siempre digo de que, a ver, date la oportunidad de buscarte con un profesional de salud mental que esté capacitado, que pueda recomendarte y que te dé la información adecuada, ¿verdad? Porque sí, hay ciertos tipos de medicamentos de uso psiquiátrico que pueden llegar a causar una dependencia, ¿sí? Que si se les llega a dar un mal uso, pues obviamente pues, pueden ahí crear una adicción, pero que para nada es la regla y para nada tiene que ser tu caso. Y de ahí otra vez, esto que te repito, de que aquí lo importante es que crees una buena relación con tu médico, con tu terapeuta, y que trabajes siempre en conjunto. Y entonces, por ejemplo, de los medicamentos que luego más se escucha que pueden causar dependencia o causar adicción son, por ejemplo, los ansiolíticos o los tranquilizantes, ¿no? Y que si el Rivotril, el clonazepam, el lorazepam, el prazolam, que son muy buenos medicamentos y que si se utilizan de forma adecuada, el tiempo recomendado y todo, no debe de haber el mayor problema. Pero entonces también, y ahí por ejemplo, me ha tocado casos de otro tipo de médicos, otro tipo de personas no psiquiatras que utilizan mucho este tipo de medicamentos, ¿sí? Entonces tengo esta historia de un doctor cardiólogo que veía a un paciente que presentaba muchas crisis de ansiedad, que además tenía ciertos problemas de tipo cardíaco, y pues él le hizo muy fácil al doctor darle, tómate esta pastillita cuando te sientas muy ansioso, y seguimos como si nada. Y yo cuando lo veo, pues el paciente tiene más de 5 años tomando ese mismo medicamento. Y entonces, pues sí, ahí ya tiene una dependencia que no fue con mala intención, o sea, que el doctor, el cardiólogo para nada lo hizo esperando eso, pero que seguramente no tenía como la información adecuada para el manejo de estas sustancias. Y entonces en ningún momento se le ocurrió, oye, y ve y revísate con un psiquiatra. Y entonces ya llevamos 5 años tomando el medicamento y ahorita estamos trabajando pues, en irlo suspendiendo y en que al rato pues pueda estar ya sin él. Sí, claro, es bien importante. ¿Te acuerdas que te dije que se iban a ver mis perritos? Bueno, yo creo que ahorita ya, sí, no te apures. Ya hicieron su fiesta ellos. Sí, claro, por supuesto que, como dices, bueno, es que hay que hacer este enlace con el profesional adecuado para darle este seguimiento y que estas cosas no sucedan, porque aunque sea sin intención, no sé si yo me trabé otro.
Vamos bien. No. Ok, no es con esta intención, pero sí se necesita, por decirlo de alguna forma, hay un protocolo, un seguimiento, porque pues sí necesitan este control adecuado. Y aunque sabemos que son medicamentos controlados, sabemos que siempre hay forma de conseguirlos de forma ilícita, ¿no? Y entonces el paciente pasa del uso al abuso del medicamento sin control médico. Entonces aquí es donde sí se puede generar una adicción o consecuencias más graves. Entonces aquí también la pregunta podría ser, ¿puede una persona llevar tratamiento farmacológico y combinarlo con otro tipo de tratamientos? Por ejemplo, no sé, algo homeópata, o incluso me han tocado pacientes que fuman marihuana. Entonces, no sé qué es lo que suceda. Claro, igual aquí pues varía bastante, existe mucho esta idea de que tenemos de que cuando tomamos un medicamento, pero decimos, pero es que es natural, y entonces está esta asociación completa de que natural significa que es bueno, que no nos va a causar ningún daño, y entonces decimos, claro que no, ahí varía mucho, o sea, que si tomamos unas vitaminas son naturales y porque son buenas y todo, no nos va a pasar nada, pero que si las tomas de una forma inadecuada, que si las tomas en exceso, claro que pueden llegar a causar algún problema, alguna condición muy grave. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de esto de la homeopatía, de esto de medicinas de tipo alternativo, la mayoría de las veces no va a haber ningún problema, ¿sí? Creo que sí es muy importante que cuando tengas tu cita con tu doctor, con tu psiquiatra, seas muy abierto y comentes todo lo que estás tomando, ¿sí? Aunque no sea medicamento y aunque sea suplemento y sean vitaminas, y que si sea para lo del gimnasio o que si sea esto para dormir que me estoy tomando, todo muy abierto, comentarlo todo, porque hay ciertas sustancias que sí pueden llegar a tener interacciones cuando empezamos algunos tipos de medicamentos, ¿ya? Y también que puedas comentar que estás llevando algún otro tipo de terapias alternativas, que a lo mejor no es ya con sustancias o de estar tomando algo, pero luego entonces cae que si las flores de Bach, que esto de la acupuntura, que si esto de las constelaciones, y yo creo que ahí es algo muy personal, muy subjetivo. Yo como lo manejo es de que mientras no esté causando un mal, adelante, ¿verdad? Sin problema. Solo sí tener muy claro de las expectativas que se tienen de ese tratamiento y de que pues no vaya a interferir una cosa con la otra. ¿Cierto? Sí, adelante. Sí, eso es muy importante. Otra vez se escuchó el concierto de mis perros. Espero que no tengan que editarlo, pero bueno, pues ¿qué hacemos, no? Entonces, bueno, aquí hay otra, se me ocurre así como que hay otro mito que está relacionado a los trastornos, ¿no? Y como lo he dicho ya mucho en esta cuenta, pues atentan incluso contra los derechos de las personas que tienen un diagnóstico formal e incluso quienes no lo tienen, ¿no? Ya que estos mitos e ideas preconcebidas alejan a las personas de una atención médico-psiquiatra adecuada. Y este mito es que no pueden llevar una vida normal, ¿no? Porque el medicamento pues los va a mantener adormecidos y no va a poder trabajar y no va a poder tener familia, etcétera. ¿Qué piensas tú de este mito, no? Porque dicen, no, mejor, bueno, es que además piensan, no voy con el psicólogo porque va a decir que tengo un trastorno, ¿no? No voy con el psiquiatra porque me va a medicar seguramente y entonces ya no voy a poder tener una vida normal. Me imagino que tú, bueno, nosotros que estamos aquí en esta área, pues yo sí he visto casos de personas que llevan, por ejemplo, que tienen trastorno bipolar, que llevan medicamento y que si se están apegando a su tratamiento, pues pueden ellos estar particularmente bien. ¿Tú qué piensas? Claro, y entonces aquí también varía mucho de qué tipo de problema estamos hablando, y de qué tipo de persona y de qué tipo de fármaco, ¿verdad? Pero, o sea, actualmente el objetivo de iniciar un medicamento, un psicofármaco,
es que te dé el mayor beneficio con la menor cantidad de efectos secundarios. O sea, y entonces, si llega conmigo un paciente que está deprimido y que está batallando para levantarse todos los días de la cama, y que batalla pues para cuidar su arreglo, su higiene personal, y batalla para ir a trabajar, de nada me va a servir que yo le dé un medicamento que lo va a traer todavía más dormido, que lo va a traer sedado, que lo va a traer como zombie. Porque la idea es ayudar a la persona a que mejore, a que recupere su funcionamiento, sin que con el medicamento lo estemos pues fregando todavía más, ¿verdad? Y entonces sí, o sea, depende mucho del tipo de fármaco. A lo mejor cuando estamos hablando de personas que tienen trastorno bipolar, pues se utilizan fármacos un poquito más fuertes y que también necesitan que les den un poco de paciencia, que se les dé un poco de chance, porque son medicamentos que a lo mejor al principio sí pegan un poco más fuerte, y entonces la primera semana que te lo tomes a lo mejor sí te vas a sentir más sedado, un poco más cansado, pero que la idea es que el cuerpo se adapte al medicamento y que al rato esto ya no nos esté molestando y que él pueda llevar su vida lo más normal estable posible. Sí, y de ahí otra vez, o sea, como el apego con el médico, con la relación. Si estás tomando este medicamento y te comentamos que puede tener esos efectos secundarios, pero que pues no suelen durar, no deben durar más de una semana, y tú a las 2 semanas sigues con estas molestias, pues ahí es donde le hablas, le avisas, ves a tu doctor y dices, me está pasando todavía esto, y entonces, bueno, vamos a ver qué hacemos, y ajustamos la dosis, la bajamos, la tomamos a otra hora, cambiamos el tipo de medicamentos. Y digo, hay muchos pasos que se deben ir abordando, pero si nunca me dices que el medicamento te trae como zombie, pues nunca voy a saber, y entonces se malentiende, ¿verdad? Y se pierde toda esta comunicación. Sí, el enlace terapéutico es algo súper, súper importante y bueno, incluso con respecto a la adherencia, bueno, pues según la OMS nos dice que es este grado en que la conducta del paciente, ya sea en relación a tomar un medicamento, a seguir una dieta o a la modificación de hábitos en la vida, pues corresponde a las recomendaciones acordadas con el profesional sanitario. Entonces, esto quiere decir que existe una responsabilidad conjunta. O sea, no solamente es el profesional el que tiene toda la responsabilidad de que aquí todas las cosas salgan bien, ¿no? También el paciente, con la finalidad de mejorar los resultados de su salud, o los resultados de salud que se deben obtener con los tratamientos prescritos. Es decir, no va a haber mejoras si cada uno no hace lo que corresponde. Entonces, las personas que se adhieren al tratamiento, como sabemos, son los que obtienen mejores resultados. Como tú dices, adherirse al tratamiento es tener esta comunicación, estar en constante comunicación. Pues bueno, derivado de esta responsabilidad que nosotros tenemos, pues es que hacemos este tipo de videos informativos. Como profesionales buscamos informar porque desafortunadamente existe mucha desinformación, ¿no? Y hasta rayan en lo ridículo. Entonces, por eso hacemos este gran esfuerzo y que no podemos ignorar que tienen pues consecuencias en la salud pública a mediano, a largo plazo, que se reflejan de alguna forma. Entonces, bueno, yo espero que este video haya podido despejar las dudas más básicas que pudieran tener las personas y pues yo te agradezco muchísimo. Hay muchísimas cosas que que podríamos platicar. Seguir abordando. Sí, pues mitos hay un montón, ¿no? Entonces, yo te agradezco mucho que, pues, que esta no sea que sea la primera, pero que no sea la última, de aceptar esta invitación, de poder ayudarme en esta contienda, ¿no? Que tiene por finalidad llevar información adecuada a las personas por las personas que están especializadas en el área. Entonces, por favor, Fernanda, compártenos tus redes y bueno, pues alguna reflexión final que quieras aquí agregar. Claro que sí. Bueno, pues a mí me encuentran ahí, sobre todo en las redes, en Instagram como tupsiquiatra.fer, donde también pues me gusta compartir mucha información de este tipo. Y ya como último, pues sí, ahorita hablábamos mucho de la psiquiatría, de los psicofármacos, pero creo que sí es muy importante saber que
en todas las cuestiones de salud mental, o sea, no solamente es con el medicamento, donde se ven mejores resultados, donde se ve el máximo beneficio, es cuando se hace pues el trabajo con un equipo multidisciplinario. Y entonces el apoyo de psicólogos, el apoyo de rehabilitadores, de enfermería, de trabajadores sociales, o sea, de toda la comunidad, es cuando pues, se ven los mejores resultados. Y yo creo que es todavía algo que nos falta implementar mucho en todas nuestras prácticas. Sí, entonces, pues qué gusto, gracias por la invitación y aquí seguimos cuando gusten. Muchísimas gracias, Fernanda. Y bueno, pues a todos, espero que lo vean, lo disfruten. Si tienen dudas, por favor, pues ahí las escriben y trataremos de responderlas. Como les decía, se quedan muchas cosas en el tintero, pero bueno, pues poco a poco iremos despejando conforme, pues también nos den a nosotros los tiempos, ¿verdad? Muchísimas gracias, Fernanda. Cuídate mucho y pues estamos en contacto. Claro que sí, hasta luego.